La realidad colombiana y las investigaciones que nosotros hemos hecho dan a entender que esto va a ser un proceso fallido si no se aborda con la seriedad que se tiene que abordar. Las investigaciones que nosotros hemos hecho, por ejemplo, en el Urabá, nos arrojan un pronóstico muy negativo de muchos muertos, en la medida en que las estructuras criminales en Colombia siguen teniendo control territorial. Y no hay ningún lugar a dudas de esto, en muchos escenarios del país. Y en la medida en que esto funciona así, y en la medida en que además es un poco loca la terquedad de las organizaciones criminales sobre el tema de tierra, porque en algunos escenarios ni siquiera es para garantizar, digamos, rutas, caletas, como solía ocurrir en el pasado, sino simplemente porque hay criminales que simple y llanamente quieren tener esa tierra. El país se está viendo enfrentado a un escenario muy negativo en términos de lo que va a ser la aplicación de la ley de víctimas. Hay unos resultados parciales que hay que ver dónde se están logrando, que es en una serie de contextos donde se han logrado unos avances en términos de control territorial por parte del Estado. Pero en el grueso de los territorios colombianos, donde va a haber disputa de tierras, restitución e indemnización de víctimas de la violencia, esto no funciona igual. Y si a eso además le vamos a agregar los resultados de un eventual proceso de paz exitoso, vamos a tener un escenario muy complejo para el país en los próximos 10 años. Tal vez el de mayor atención y el que más acción por parte del Estado en materia de custodia de ciudadanos va a requerir. Los dos últimos temas que quiero mencionar tienen que ver con tráfico de personas inmigrantes y con el tema de corrupción. El tráfico de personas inmigrantes, que está un poquito también enlazado con los tres temas que ahorita mencioné y les voy a explicar por qué. Es un tema que en Colombia, tráfico de personas inmigrantes son temas que en Colombia tienen un impacto bastante más alto de lo que se registra. Es un tema que ha tenido mucha evolución en el tema de investigación, en materia de investigación. De hecho, nosotros con el Instituto Tecnológico de Antioquia hemos hecho investigación aquí en Medellín que pasa por estos asuntos. Y es una dinámica criminal que se apalanca en esos escenarios que les mencionaba de diversificación de la acción criminal para compensar pérdidas que ellos tienen en los nichos de negocio principales. Puntualmente, en Colombia quiero hablar de la explotación laboral, que está asociada a la minería ilegal, que está asociada a la explotación del subsuelo, que es realmente lo que están haciendo los grupos al margen de la ley, particularmente las estructuras de las FARC, que es realmente lo que está por debajo del discurso del capítulo sobre tierras en el proceso de paz. O sea, no se está negociando sobre tierras, sino el subsuelo. La explotación laboral es un fenómeno que está golpeando y va a golpear cada vez más a Colombia. Hay comunidades completas indígenas que están siendo movilizadas de una parte del país a otra, principalmente aquí en Antioquia, para efectos de someterlos a explotación laboral en los contextos de minería ilegal. La explotación laboral tiene además un ingrediente perverso y tiene que ver con la dinámica que se establece entre la organización criminal que explota a la persona y la posición del Estado frente a temas como el de la minería ilegal. Mientras encontramos en los contextos de minería ilegal unos escenarios de explotación laboral que así se ve por la estructura criminal, ellos lo tienen claro, desde la perspectiva del Estado se está viendo, con temor por nuestra parte, que a estos explotados se les da una mirada de mineros ilegales y están siendo posiblemente perseguibles desde la perspectiva penal. El tratamiento de los mineros ilegales no puede ser nunca igual al tratamiento de los que intervienen en el negocio del narcotráfico. Por una razón sencilla, el producto del narcotráfico es ilegal y el producto de la minería ilegal es legal. Y aún así, ese escenario está abriendo un boquete que en los próximos 4 años, a manera de pronóstico,
va a generar unos problemas sociales y delincuenciales muy graves para el país. Y esto está en el contexto de la explotación laboral, que es una modalidad de trata, y esto está en el contexto de la minería ilegal. En materia de tráfico de migrantes, vale la pena advertir que Colombia no es un país de destino, sino un país de tránsito. Estamos teniendo unos problemas serios con ciudadanos chinos, con ciudadanos africanos. Es claramente una ruta de subida hacia los Estados Unidos. Pero aquí vuelve y juega la observancia en términos de cuáles son los cruces que se pueden hacer con las nuevas dinámicas criminales. Este es un escenario que sí puede ser explotado con mucho éxito por las estructuras criminales que tienen un saber criminal que no desaparece y que están en este momento en una serie de relaciones muy estrechas con estructuras criminales de otras latitudes del mundo. Aquí en Medellín en particular, y hace un año yo me acuerdo que lo mencionábamos, hay unas cercanías entre mafias italianas, rusas, mafias africanas, que se están asentando en la ciudad en el marco, no sé, del turismo, del narcoturismo que nosotros hemos denominado así, del narcoturismo de alta gama, y que están permitiendo ampliar de alguna manera el portafolio de las estructuras criminales. Ustedes tienen aquí en Medellín ya muchos registros de cómo esas dinámicas y esos cruces de actividad criminales entre las estructuras de otros países está trayéndoles a ustedes acá ciudadanos que antes no veían. En Medellín hay mucho nigeriano que viene a hacer sus negocios en el marco de actividades turísticas y lo que se está estableciendo con claridad es el vínculo con la apertura de rutas para el tráfico de migrantes africanos hacia los Estados Unidos. Es un negocio que a futuro va a ser más visible para Colombia, es un negocio que seguramente vamos a tener que abordar con mucho más cuidado para efectos de nosotros poder estar tratando y teniendo como claridad sobre cuál es la estructura que estamos enfrentando. Y finalmente el tema que es transversal a todas las actividades criminales, que para mi gusto es el tema más delicado que ha tenido que enfrentar Colombia por encima del narcotráfico y por encima del terrorismo, el relacionado con la corrupción. Ese es un asunto que ha estado latente toda la historia de Colombia, eso es un asunto que está siendo más visible en este momento porque el narcotráfico y el terrorismo han perdido un poco altura y han perdido un poco terreno en términos de lo que genera la atención de nosotros, pero es sin lugar a dudas, junto tal vez con la extorsión o la coerción, la principal herramienta criminal para el logro de sus objetivos. Esta dinámica es una dinámica que vale la pena enfrentar con más seriedad, con más decisión en el marco de los instrumentos que ya están construidos en Colombia y en el mundo. Hay una convención de lucha contra la corrupción, hay una ley y un estatuto anticorrupción en Colombia, pero lo esencial y fundamental en el tema de corrupción tiene que ver con una invitación a observarlo como un fenómeno que no solamente afecta a lo público. Los elementos relacionados con corrupción van más allá de la relación público-privada. Los elementos de la corrupción están inmersos en el día a día del ciudadano, ¿no es cierto? Para que podamos tener como una dimensión de qué tan latente y qué tan presente ha estado el elemento en nuestra vida cotidiana. Los fenómenos de corrupción están todavía inmersos en las acciones de muchos agentes del Estado. Los fenómenos de corrupción están vigentes en el sector privado, latentes en el sector privado. Y esos fenómenos son fenómenos que se constituyen hoy en día como el principal riesgo a enfrentar por parte de la sociedad colombiana en términos de lo que va a ser una lucha contra la criminalidad organizada, si es que Colombia decide en un momento determinado dar esa lucha. Hay otras actividades de las que van a hablar bastantes de los expertos, que sí lo son, que me van a suceder, pero digamos, esto que acabo de hacer, básicamente lo que procuraba era botar una serie como de datos, de pronto ideas dispersas, con el fin de provocar o algunas reacciones o por lo menos reflexiones en términos de lo que pueden ser
posturas frente a diversos temas de actualidad. No nos quedaba más fácil hablar de temas puntuales, las investigaciones que nosotros hemos hecho aquí en Antioquia y en Medellín, lamentablemente no las podemos hacer públicas todavía. Era un poco la idea para este evento, hacer pública la investigación que hicimos con el Tecnológico de Antioquia. No la podemos hacer pública aún hasta que no pase por manos de las contrapartes nuestras que han estado pendientes de los resultados. Así que simple y llanamente, y con la venia de ustedes, lo que me limité fue a plantear unos escenarios de discusión y de reflexión. No sé si haya alguna pregunta, inquietud, o lo dejamos ahí. Muchísimas gracias. Sonia. Muchas gracias al doctor Carlos Medina por esta presentación, una perspectiva de la realidad ilícita mirada desde las Naciones Unidas, reiterando pues el agradecimiento a las Naciones Unidas por la participación con el apoyo a la séptima semana de la criminalística. Igualmente ellos han estado en los diferentes eventos académicos que organiza la Facultad de Investigación Judicial, Forenses y la Salud del Tecnológico de Antioquia. Vamos a coordinar aquí los equipos, la instalación de los equipos para la próxima presentación con el tema nuevas herramientas tecnológicas para la criminalística, casos reales. Nos va a acompañar el doctor Andrés Guzmán Caballero, conferenciante internacional y representante de la corporación ALED, quien también se ha vinculado a esta séptima semana de la criminalística. Mientras instalamos los equipos, unos negocios especiales en el marco de este evento. Reiterarle la bienvenida a los conferenciantes internacionales, disponiendo pues de toda la organización para su estadía acá en la ciudad de Medellín. Igualmente para todos los participantes de nuestra institución universitaria, docentes, estudiantes y egresados, estamos atentos por si tenemos algún requerimiento, por favor, darlo a conocer ante el personal de la camiseta verde de la séptima semana de la criminalística para poder atender pues como las sugerencias y las observaciones frente al evento académico. Asimismo, para los invitados que nos acompañan de diferentes entidades públicas y privadas que están invitados pues a este evento académico que se llevará a cabo hasta el próximo sábado a las 2 de la tarde, donde se realizará la clausura a cargo del señor decano de la Facultad de Investigación Judicial, Forenses y Salud, el doctor Julio Andrés Giraldo Soto. Perdón, la clausura bueno, listo, doctor. Bueno, entonces, realizaremos el receso y a las 4 daremos inicio, faltando 5 para las 4, daremos inicio a la próxima conferencia académica con la presentación de este tema, nuevas herramientas tecnológicas para la criminalística, casos reales. Muchas gracias, nos vemos entonces, faltando 5 minutos para las 4 de la tarde. Se proyecta a la comunidad nacional e internacional.
Contemos a continuación entonces con la presencia del doctor Andrés Guzmán Caballero. Él es abogado especializado en Derecho y Nuevas Tecnologías, Derecho Administrativo y magíster en Derecho Procesal, Penal y magíster en Administración de Negocios, certificado por la Unión Europea en Manejo de Evidencias Digitales. Es profesor de Pruebas Técnicas de Delitos de Alta Tecnología, Manejo de Crímenes Virtuales de la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de los Andes, Universidad del Rosario, entre otras instituciones de educación superior del orden nacional e internacional. Él es además gerente de la corporación ALID. El tema: nuevas herramientas tecnológicas para la criminalística, casos reales. Bienvenido, doctor Guzmán Caballero. Gracias. Buenas tardes. Para mí es un gusto estar otra vez aquí, que me hayan vuelto a invitar. Quiero agradecer especialmente a la Gobernación de Antioquia, al Instituto Tecnológico de Antioquia. Quiero agradecerle además a Naciones Unidas, que cada vez tiene más deferencias conmigo. Para mí de verdad que es un orgullo participar en este curso y tener o estar al lado de ponentes nacionales e internacionales de tan altísimas calidades. De verdad, muchísimas gracias. Espero pues que mi charla llegue a colmar las expectativas que tienen de la misma. Lo que he preparado para esta tarde es más que una ponencia, es contarles un par de casos que han pasado por las manos de la empresa en la que yo trabajo y por mis manos. Y además de contarles y enseñarles a investigar desde el punto de vista técnico esos casos. Para nosotros hoy en día Internet y las nuevas formas de comunicación, el celular, el BlackBerry, todas estas cosas, no son algo raro, son el día a día y es lo normal. Pues para los delincuentes también. Y es ahí donde tenemos que especializarnos, y es ahí donde tenemos que buscar, hacer que la tecnología sea nuestra amiga para poder llegar a encontrar la verdad de cada uno de los casos. El primer caso que les traigo se llama la Destruyogares. Si alguien se siente por aludido, por favor, levante la mano. Mentiras, eso es del doctor Medina. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Esta es una señora que nada, le abrieron un grupo en Facebook que se llamaba, o se llama, ya más o menos no existe, se llama La Destruyogares. Y en ese grupo de Facebook, alguien que ella en el momento que fue a buscarnos no sabía, colocó unas fotos de ella desnuda con un señor. Entonces, pues, si le pusieron La Destruyogares, ¿usted quién se imagina que subió las fotos? Bueno, ustedes son investigadores criminalísticos, saben más que yo. Sin embargo, pruébelo, ¿sí? O sea, levante las pruebas, vaya y muéstrele a un juez que efectivamente fue la ex esposa del señor. Adicionalmente a eso, a las fotos, que son las fotos que tienen material explícito, que están acá, ¿sí? Las fotos de acá. Además de esas fotos, había injurias y calumnias, es decir, acá una persona que creó, es decir, alguien que se dice llamar Mercedes López, escribió en el muro de ese grupo de Facebook que ella se acostaba con cuánto tipo se le pasaba por el frente, tipo por el frente, 2 puntos, y escribió todos los nombres. Adicionalmente a eso, dónde vive, cómo se llama su hija. Ella tiene una hija de 11 años, entonces escribió cómo se llama su hija. Escribió además la dirección de Facebook de su hija, lo que pues una niña hoy de 11 años sin Facebook, pues no es nadie, no existe. Entonces, pues socialmente para esta niña esto fue la peor desgracia porque todo el mundo le cayó encima. En ese orden de ideas, pues el reto de los investigadores, en este caso, digitales, fue poder hallar quiénes eran los propietarios o quién había subido esta información. Para esto lo primero es recolectar la evidencia.
¿cómo bajaríamos esa evidencia de Internet? Entonces muchos dirían, no, mire, yo abro una página y le doy arriba archivo, guardar como y la guardo, ¿cierto? O le saco un print screen. ¿Se acuerdan que es un print screen que uno llega y le escribe imprimir pantalla y aparece el pantallazo y uno lo guarda, ¿cierto? Pues resulta que les cuento que ninguna de esas dos es válida probatoriamente hablando. O sea, si usted hace eso en un proceso, y recuerden que cuando estamos hablando de Internet estamos hablando de algo que es muy volátil. Está y a los 10 minutos no está. Y no vuelve a estar, se fue. Entonces, en este momento es donde comienza a trabajar el investigador criminal y tiene que comenzar a trabajar desde un punto de vista técnico muy amplio. Entonces, yo aquí les coloqué dentro de la presentación, que la presentación ya la tienen acá en el instituto y que claro que se las van a entregar, algunos software que sirven para bajar páginas completas. Eso funciona muy sencillo. Usted en el software que sirve para bajar las páginas completas, escribe la dirección de la persona la dirección de la página web. Digamos que sea una página de Facebook, el mismo software le va a pedir a usted la contraseña y el nombre de usuario para poder ingresar y bajarla. Así puede bajar las fotografías, así puede bajar todos los textos y puede volver a recrearla de la forma inicial. Adicionalmente a eso queda un rastro de la dirección IP, es decir, de la dirección de Internet donde estaba alojada esa página. Entonces, eso es muy importante para asegurar la evidencia digital. Lo primero es que no trabajamos sobre copias. Si usted le toma una fotografía a la pantalla con el print screen del teclado, es como si le tomara una foto con una cámara digital a la pantalla. Y eso probatoriamente, pues en el proceso no nos va a servir absolutamente nada, porque el juez va a preguntar, bueno, ¿y usted se pudo haber inventado esa página de Facebook? ¿Cuál es la respuesta? Sí. No tengo más preguntas, me la gané fácil. No hay proceso, se acabó. ¿Por qué? Pues porque hay un margen de error no así de pequeño, sino así de grande. Entonces, eso va a hacer que evidentemente las pruebas vayan al piso. Si yo le doy guardar como y guardo la página, es muy probable que guarde un HTML, es decir, un archivito ahí HTML. Pero ese archivo, cuando usted lo va a abrir en cualquier otro ordenador, no le va a funcionar. Entonces, lo mejor es bajarlo con ese tipo de software que sirve para bajar páginas. Lo segundo es asegurar la evidencia. Para asegurar la evidencia, hay un sistema que se llama hash. Cuando hablo de asegurar la evidencia, estoy hablando de un tema técnico que es básico. Y es que nosotros debemos probar que el documento digital no se ha alterado. Es decir, que eso no es un fotomontaje y no lo hice yo. ¿Cómo lo monto? ¿Cómo lo hago? Bajo la página de internet y le hago una cosa que se llama un hash. ¿Qué es un hash? Un hash es un algoritmo matemático que sumado a un número único que tiene un archivo, da como resultado un código alfanumérico casi irrepetible. Facilísimo, ¿sí o no? Vale, vamos a verlo en la práctica. Vean, ustedes van a entrar a Google. Si Google no lo sabe, no lo sabe nadie. Y vamos a escribir hash online. Y voy a hacerle un clic al primero que me sale. ¿Listo? Ahora voy a entrar acá donde dice seleccionar archivo. Esto lo puede hacer cualquiera en su casa, no cuesta $1. Y voy a buscar la foto de la señora. Vamos a ver si la encontramos por acá. Está contenido web, Facebook, la destruyo hogares. Contenido, fotos, y es esta fotografía. Ahora aquí le voy a dar hash. ¿Esto qué hace? Le saca un número único al archivo. Pensemos que el número único es 1000. Y le suma el valor equivalente a el hash. En este caso, los que se usan en materia forense, o sea, los que ustedes deben usar para asegurar evidencias digitales son dos. Este que se llama MD5 y este que se llama SHA1. ¿Eso en castellano qué significa? Significa que si yo llego a cambiarle una coma a ese archivo, el hash va a cambiar. Y no solo a esa foto, a cualquier archivo. Si usted tiene un archivo de Word, un archivo de Excel, cualquier archivo que usted quiera probar, que no se ha modificado jamás, le hace un hash, sencillito y muy barato. ¿Ok? Entonces, ya tenemos nuestra foto. Lo segundo que le hicimos, primero bajamos la página completa de Facebook y lo segundo que hicimos fue un hash del tipo MD5 o SHA1. Ahora bien,
Pero ¿cómo cogemos a la persona que hizo eso? ¿Sí? Entonces, aquí están las fotos. ¿Qué vamos a hacer con la foto? Resulta que hay algo muy importante en los archivos, que no es lo que uno ve ahí. Lo que ve ahí pues puede ser que sea importante, pero hay cosas más importantes. Lo más importante de los archivos se llaman los metadatos. ¿Qué es un metadato? Los metadatos son los datos de los datos. En los metadatos de esa fotografía, por ejemplo, me puede decir cuándo hicieron la foto, dónde la hicieron, cómo la hicieron, con qué celular. Eso me puede dar muchas guías, me puede dar el nombre del usuario. Piensen ustedes que los metadatos es cuando ustedes, por ejemplo, le hacen clic en el botón derecho del mouse a un archivo y le dice ahí propiedades, y usted abre propiedades. Entonces ahí dice, lo hizo Juan, tantas palabras tiene, ¿sí? Entonces, esos son los metadatos son los datos de los datos. Vamos a ver cómo sacamos los metadatos de esa foto. Entonces vamos a volver a entrar a Google como siempre, porque Google lo sabe todo, y vamos a escribir foca, como suena, foca, y la palabra metadatos, o metadata. La primera página que les va a salir es esta que dice Informática 64. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en la página anterior. Vamos a darle seleccionar archivo. Y vamos a buscar nuestra foto. Le vamos a dar analizar fichero. Obviamente, si dice fichero es porque la página es española, entonces pues está todo en castellano. Y aquí vamos a ver qué nos dio. Entonces nos dice, el nombre del archivo, nos dice la fecha en la que se hizo, nos dice quién tomó la foto, Roberto Escobar. ¿Cómo sabe el archivo quién tomó la foto? Porque cuando usted tiene su máquina, eso fue tomado con un celular, o sea, si ustedes detallan bien la foto fue tomada así, ¿sí? Entonces, cuando la toma, el celular tiene un nombre. Y destemplé, no puedo ir a La Voz Colombia. Y ese nombre es el que va a salir en los metadatos del archivo, así de sencillo. Dice la fecha original, es decir que tiene dos fechas, una que es la fecha de apertura y la fecha de creación. Adicionalmente dice quién es el autor, pero aquí viene la mejor parte. Imagínense que la foto tiene la información del GPS del celular. ¿Dónde fue tomado? Entonces dice que fue tomado en Bogotá. Ahí está el sitio exacto, es decir, las coordenadas exactas. Yo me tomé el atrevimiento de buscarlo y estaba muy cerca del aeropuerto de Bogotá. Entonces, por ahí hay una zona que le dicen el Triángulo de las Bermudas, los carros se pierden. ¿Quién sabe qué pasará en ese sitio? Pero misterioso, misterioso. Dice la hora, eran las 4 de la tarde, las 16:30, miren, 16:30 de la tarde, es decir que fue una tarde de trabajo. Y dice que lo tomó con su celular BlackBerry Curve, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora cuando ya sabemos de dónde salió la foto? Solicitarle a un juez que nos preste el teléfono, ¿cierto? Recuerden la página, FOCA, Informática 64 se llama la página. Entonces, lo que vamos a hacer es solicitarle a un juez que nos deje ver el celular. Pues les voy a comentar que con software forense, o sea, con el software adecuado, ¿qué se puede recuperar de un celular en un laboratorio de informática forense? Esto ya no lo podemos hacer, o sea, aquí ya no hay software, qué pena con las señoras, eso no pueden subir allá los celulares. Solamente las fotos. Aquí el software es forense. Entonces hay varios software, hay varias marcas de software, por ejemplo está el Encase, el FTK, que ya son software de laboratorio, que son software mucho más robustos. Usted lleva su celular a ese laboratorio de evidencias digitales, que además hoy en día los cuerpos de investigación los tienen, es decir, la policía tiene grupo de informática forense, el CTI, aquí en Medellín hay un grupo fantástico de informática forense. ¿Qué puede encontrar? Puede encontrar primero las claves. Si el teléfono es un iPhone, la clave es una risa, o sea, eso no importa, porque es de 4 dígitos, entonces el software la devela en más o menos unos 4 o 5 segundos.
Si el celular es un BlackBerry se puede demorar un poco más, digamos que por mucho se demore unas 2 o 3 horas si la persona le colocó una clave alfanumérica que tenga más o menos 8 caracteres, ¿sí? Pero eso tumba la clave. Puede bajar las fotos, no solamente las fotos que tiene el celular, sino las fotografías que usted tomó y borró, ¿sí? Esas fotos de, a ver cómo salió hoy. Todas esas fotos las puede recuperar. Además puede recuperar los archivos de audio. Los archivos de audio, lo mismo. Pero nótese que quiero hacer ahí un detalle, es el siguiente, y es que cuando yo hablo de archivos de audio, no son las grabaciones de las llamadas que usted hace. Si a usted no lo están monitoreando, es decir, si usted no está chuzado en castellano, ahí no va a aparecer las llamadas que usted hizo, ni las llamadas de buzón de voz. Pero, por ejemplo, si usted llega y le dice, mi amor, me gustó cómo me dijo eso, vuélvamelo a decir, y le pone el celular. Eso lo borró, se vuelve a recuperar. ¿Estamos? Bien. Documentos borrados, todo tipo de documento que usted haya tenido borrado. Correos electrónicos, los que tiene y los que tuvo. Páginas web, todo lo que navegó, todos los mensajes de Messenger, o sea, quien tiene Messenger en el celular y chatea, se puede recuperar. La agenda de llamadas, se pueden recuperar las llamadas hechas y las llamadas recibidas. Por favor. Los documentos, mensajes, esto es muy importante, el PIN del BlackBerry se puede recuperar con una condición, que haya sido guardado. ¿Me explico? Si usted no le da la opción de guardar, no se puede recuperar en la máquina. Pero BlackBerry tiene un servidor en Canadá que es grandísimo. Y ese servidor almacena por un tiempo determinado todas las conversaciones. Entonces, es muy probable que, bueno, yo no creo que a mí me lo busquen, pero a alguien se lo pueden encontrar en Canadá, el BlackBerry Messenger. El WhatsApp sí se puede recuperar, a no ser que se haya formateado la máquina o se haya borrado de forma segura los mensajes. Bueno, los mensajes de texto, ¿qué más quiere recuperar? O sea, se puede recuperar absolutamente todo, ¿sí? Se puede recuperar todo. Entonces, en un caso como este, ¿qué hacemos? Pues solicitamos la autorización de un juez porque yo no puedo ir a quitarle el teléfono al señor, o se lo pido para que voluntariamente me lo entregue. Lo llevo al laboratorio y hago la búsqueda. ¿Para qué? Pues para encontrar el archivo original y poder saber qué fue lo que pasó. En este caso particular, eso fue lo que hicimos. Y resulta que dentro de los sistemas, dentro de todos los sistemas, dentro de su celular, dentro de su computador, dentro de su iPad, dentro de cualquier aparato de esos, hay un archivo que se llama el archivo de los logs. LOGS, logs. Esos logs guardan toda la información de los procesos que se corrieron. Es decir, cuando usted instaló un programa, cuando usted entró y lo prendió, cuando usted lo apagó. Pues resulta que mirando esos logs de ese sistema operativo del teléfono de este señor, encontramos que le habían instalado un software para seguirlo y monitorearlo en el celular. Encontramos la fecha en que se lo habían instalado y cuándo se lo habían desinstalado. Ahora la pregunta es, ¿quién, cómo y cuándo? ¿Y qué hace ese software? Entonces, vamos a ver qué hacía ese software de monitoreo de celular. Yo se lo voy a mostrar en un videíto. Sí, ma, estoy yendo para casa ahora. Bueno, te espero con la comida. Hola, ¿te llamo? No, gracias. Soy una amiga de tu mamá. Ella me pidió que te lleve hasta tu casa. Estamos siendo derrotados por la competencia. Pareciera que todo lo que proyectamos, ellos ya lo pensaron antes. Esto no puede seguir así, hay que pensar ideas nuevas. Para eso necesitamos estar en contacto todo el tiempo.
y por lo tanto la compañía ha decidido regalarle un celular. Y lo hago a cargo a cada uno de ustedes. Sí, a ver, espérame. Es mi madre. Parece que se siente mal otra vez. Hola, mi amor. No te podía hablar porque estaba con mi marido. Chao, tenés cuidado. ¿Dónde querés que nos encontremos? ¿En el bar de siempre? Perfecto. No te preocupes. ¿Les digo que voy a lo de mi mamá o algo así? Ok, como ustedes ven, el software sirve para muchas cosas. Ese software pues, no es difícil de adquirir. Eso sí quiero hacer la advertencia, que ese software se puede adquirir para un uso propio, pero por ejemplo, si usted a mí me dice que lo va a usar como en el primer caso para monitorear a su hijo, sin que él lo sepa y sin su consentimiento, yo le diría que está cometiendo un delito contra la intimidad de su hijo, porque los hijos también tienen intimidad. ¿Me explico? Más aún si me dice que se lo va a poner a su esposa, a su novia, a su bla, 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 bla. Esto es para investigaciones judiciales y adicionalmente a eso hay otra salvedad. Es que, por ejemplo, es una muy buena herramienta en las empresas. Cuando la gente entra a trabajar y firma un adendo a su contrato, dependiendo del core del negocio, en el que en el adendo dice, o en el anexo del contrato dice que la empresa, y que él es consciente que la empresa puede monitorear los equipos de la empresa. Monitorear es ver, escuchar. Entonces, en esos casos se puede usar para empresas, ¿ok? Se puede usar para las empresas. Entonces, ¿dónde conseguimos eso? Eso tan bueno lo conseguimos, ustedes escriben spy, como espía en inglés, era.com. ¿Ok? Entonces, ahí vende, ese es entre otros, hay varios. Y no necesita licencia de nada. Usted entra y lo baja y lo paga y ya vale 40, 60 dólares, dependiendo cuánto tiempo lo vaya a usar. Se puede instalar en el BlackBerry, se puede instalar en el iPhone, cualquier teléfono inteligente. ¿Cómo funciona? A usted le dan un teléfono es decir, usted se le instala el software a un teléfono y tiene otro teléfono que es el que monitorea. Cuando esa persona llama a alguien o le entra una llamada, al teléfono que está monitoreando le llega un mensaje de texto que dice, por ejemplo, está llamando a Pedro. Ojo, le llega con el nombre de la persona si está en el directorio del celular. Entonces, él ya sabe que está llamando a Pedro. Si quiere escucharla, llama, marca. Y lo que hace el celular es que crea una conversación entre tres, pero en secreto, sin que la otra persona lo sepa. Entonces usted está escuchando todo, pero si usted llega a hablar, lo escuchan. ¿Sí? Entonces hay que quitarle el micrófono porque no falta la señora que desgraciado, yo sabía. Entonces hay que quitarle el micrófono. Entonces, tiene el celular y usted puede escuchar lo que está hablando. Adicionalmente a eso, usted puede monitorear el teléfono. ¿Qué significa? Este loco se sienta en el parque Lleras todo fresco, con la amiguita, ¿no? Y pone el celular ahí encima para chicanear que tiene un celular de última tecnología. Pues la chica le marca, y cuando entra la llamada de ese teléfono, que es el que monitorea, el celular lo identifica. Y no timbra, pero se abre el micrófono y tú escuchas todo lo que él está hablando en ambiente. Todo. O bueno, lo que esté haciendo, si no está hablando, pues todo lo que se escuche. ¿Sí? Adicionalmente a eso le llegan copia de los mensajes, le llegan copia de las fotografías. Puede entrar por internet y puede ver el sitio exacto en donde está en cada momento. ¿Por qué? Porque le activa el GPS. Entonces, por ejemplo, dice
entras a una página de internet que te dan ahí desde el administrador. Y entonces, quiero saber exactamente en dónde está en este momento. ¿Dónde estás? No, yo aquí con mis amigos jugando billar. Bonitos los billares en el Lleras, ¿no? Entonces, así funciona. Usted ya sabe o no sabe, porque el aparato tiene GPS y se activa de forma instantánea. También puede mirar por dónde pasó el celular, puede recuperar las fotos. Y la señora, del caso del que estamos hablando, pues resulta que ella lo bajó el software, lo compró, lo instaló, ella solita, nadie le ayudó. Porque el software tiene un problema, ¿sí? Y además por eso uno puede saber si está siendo monitoreado. Y es que se le acaba la pila muy rápido al celular, porque consume muchos recursos. Entonces hay que saberlo parametrizar. ¿Eso significa qué? Pues que usted no puede decir que le manden un informe cada 5 minutos, porque si usted le mandan un informe cada 5 minutos del GPS, por ejemplo, la pila se agota en 2 horas. Entonces, usted tiene que colocar, por ejemplo, que le envíen informes. No es que yo les esté dando ideas, les estoy enseñando una cosa de criminalística. Que tiene que colocar, por ejemplo, que los informes se envíen a la madrugada. ¿Por qué? Porque usted se sienta y deja el celular, lo pone a cargar prendido y a la madrugada pues no lo está viendo y está cargado. Normalmente ya a la madrugada está cargado. Entonces a esa hora usted puede hacer que el software comience a enviarlos, que envíe todos los reportes del día, de todo lo que usted le pidió, de las fotografías, de los correos, de lo que usted quiera que le envíe, ¿sí? Para que no se agote la batería y en el transcurso del día solamente la máquina recopila información. Entonces, esta señora lo parametrizó y claro, al señor se le apagaba la pila, pero le alcanzaba para tomarse fotos. En ese orden de ideas, cuando ella tuvo sus evidencias, ella lo desinstaló. Eso se puede desinstalar hasta remotamente. Para instalarlo, eso también es importante, hay que tener la máquina físicamente hablando. Es decir, usted tiene que tener el celular en la mano para poderlo instalar. Hay procesos de instalación rápidos y otros cortos. Hoy en día ya existen formas de infectarlos a distancia. Entonces le envían a usted un mensaje y le dicen, llegó la última actualización del software de su sistema operativo del BlackBerry. ¿Quiere actualizarlo? Pues ¿quién no? Gratis. Yes. Eso hay que escribirle gratis para que el tipo caiga. Gratis. Yes. Y entonces, claro, cuando se actualiza, se instala el software y ya se instala parametrizado. Entonces, en este caso, pues encontramos que la señora lo había instalado, lo había desinstalado y que había bajado las fotos. Es más, entramos hasta la página web donde estaba. La conclusión del caso, pues no se casaron los tres. Encontramos que efectivamente había sido la señora, había un proceso de divorcio y pues iniciamos el proceso penal. Dentro del proceso penal, ellos pues ya privadamente llegaron a un acuerdo en cuanto a lo penal y a lo de familia, y entre otras pues que no seguían molestando. Ahí, por ejemplo, en un caso como este, hay problemas difíciles de manejar, como por ejemplo el caso de la hija menor. Quitar algo de Facebook o subir algo a internet es muy fácil, pero bajarlo es sumamente difícil. Entonces, poder bajarlo es algo que hoy en día las autoridades pues están persiguiendo mucho. Nosotros en un caso como este, por ejemplo, teniendo en cuenta que era un menor, hicimos una solicitud ante un juez de garantías. ¿Por qué? Porque resulta que la solicitud a Facebook, usted se ha dado cuenta que uno entra y le da a denunciar. Muchas veces no las contestan. Este fue uno de esos casos. Entonces, ¿qué hicimos? Entramos en Facebook, hay un sitio para arreglar controversias, y allí entramos y logramos enviar la orden que dio el juez de control de garantías para bajar toda la información que hubiera de la menor de 11 años, y en este caso en particular logramos esa orden, la enviamos traducida en inglés y en español por correo electrónico desde un correo institucional de la Fiscalía, y también lo enviamos físicamente a Estados Unidos, y bueno, pues ahora todos bien felices. Listo, entonces este es nuestro primer caso. Ahora vamos a seguir con nuestro segundo caso. Este caso, pues, casi lo pierden por una nariz, mentiras. Este es el caso de Sigifredo López. Entonces, pues es un caso muy connotado, sin embargo, voy a hacer un resumen ejecutivo del tema. Sigifredo estuvo secuestrado 7 años por la guerrilla de las FARC, fue liberado voluntariamente por las FARC y luego de esto se inició un proceso penal en su contra y de otras muchas personas, por creerse que tenía vínculos con este grupo guerrillero. Dentro de la investigación apareció un video donde salieron 2 pruebas que se dieron por importantes y relevantes. La primera era una prueba de un cotejo de voz, una prueba de acústica forense,
donde se analizaba la voz de Sigifredo, ya la vamos a ver. Y la segunda era esta prueba, que es una prueba de morfología forense, que es una prueba donde hacían un cotejo de lo único que se podía ver de la cara de la persona que hablaba en el video, que era la nariz y la quijada. Primero, ¿cómo se hizo el dictamen acústico forense? Entonces, el dictamen acústico forense lo hizo la DIJÍN. Ahora vamos a ver quién lo hizo y las características de las personas que lo hicieron, están al final del documento. Lo que hicieron fue muy técnico, bueno, desde mi punto de vista demasiado antitécnico, y es que bajaron unos videos, que eran estos 3 videos que están ahí de YouTube. Un video que dice: diputado reo de la FARC insiste en necesidad de acuerdo humanitario, Piedad eres la luz de la esperanza de muchos, Sigifredo explica por qué se salvó de la masacre de los diputados, y estos 4, y los cotejaron contra el video donde se suponía que él estaba hablando. ¿Cómo lo hicieron? Para hacer un análisis acústico hay que hacer varias cosas técnicas. La primera es que la acústica forense es una ciencia que tiene que ver demasiado con los sonidos. ¿Ok? Entonces, ¿los sonidos se pueden medir? Claro que se pueden medir. ¿Quién puede medir un sonido? Un ingeniero de sonido, ¿cierto? Porque eso es un tema de ingeniería. Vamos a ver cómo funciona acá. Entonces, lo primero es que se hizo un análisis de un espectógrafo, que es este equipo, que es un equipo que mide las señales que da la voz. Y dice que se hizo el método combinado clásico. Entonces, frente a eso hay que hacer una claridad. Hay 2 temas. El método clásico, que es el que se aplica acá, que ya se lo voy a explicar, y el método automático. El método automático es colocar en un software, en una máquina, la voz de 2 personas, o cotejar la voz de alguien contra la de muchas personas para ver si hay, si son las voces o si se parecen mucho. Porque en estos dictámenes, como la mayoría que hacemos nosotros, o sea, nosotros hablo de ustedes y los que trabajamos en este tema de investigaciones, no pueden ser 100% conclusivos. Es decir, nosotros no podemos decir, sí, es 100% seguro que era el señor. En este caso, es uno de esos. Entonces, en ese método automático se coloca el software en una máquina y la máquina te dice qué tanto se parece. Entonces, para hacer el análisis en análisis combinado, se hacen 3 análisis. El análisis perceptual, que es chimbísimo. Usted se para y escucha. Sí, se parece. No, el man habla parecido o no habla parecido. Ese es el primero, análisis perceptual. El segundo análisis es el análisis lingüístico. La lingüística es una ciencia que tiene, o sea, pues es una carrera, tiene muchísimos detalles. Entonces hay temas de morfolingüística, hay temas de psicolingüística, etcétera, etcétera, que se los voy a explicar. Y el tercero son los acústicos, y es buscar paso a paso, con software o con los equipos que tengamos, si esa voz puede coincidir analizando el tono y el timbre de la voz. Vale. ¿Qué es lo que da las conclusiones del dictamen que se presentó contra este señor? Dice que existe correspondencia de rasgos de habla relacionados con la misma tonía, fonía y rasgos articulatorios entre el hablante de la muestra indubitada que pronuncia vocablos como: encontramos, agricultura, marcar, maqueta, acuerdo. Es decir, que de acuerdo a este dictamen, Sigifredo era gago. No podía pronunciar bien la R, la cambiaba por la K. ¿Sí? Lo que, pues, usted de aquí básicamente puede colegir 3 cosas. Que si el análisis es un análisis que es con el combinado clásico, o sea, es un análisis que es combinado, solamente se basó en análisis perceptuales. ¿Qué son qué? En este caso, fonéticos. La fonética es la que estudia la forma en cómo se pronuncian las palabras o las frases. Entonces, el tema aquí que se analizó fue técnicamente fonético. ¿Cuál fue la conclusión de solamente ese tema fonético, que además no era conclusivo, es decir, que no era igual? Que había correspondencia, es decir, que se trataba de la misma persona, del mismo Sigifredo López. Solamente con ese detalle. ¿Quiénes firman el dictamen?
Lo firman 2 fonoaudiólogas. Pregunta, ¿qué hace la fonoaudiología? Ahí abajo está escrito. La fonoaudiología analiza trastornos de la comunicación humana, es decir, las personas que no pueden hablar bien. Pero ¿qué tiene que ver con temas de acústica forense, de fonética, de lingüística, de morfolingüística, de psicolingüística? Pues no tiene que ver nada. ¿Me explico? Es decir, básico e importante. Si usted como perito dice tener una competencia, tiene que demostrarla y tiene que haber estudiado para tener esa competencia. En este caso, la competencia no era acorde con el dictamen pericial. Ahora vamos a ver el dictamen. Nosotros hicimos un dictamen con las mismas solicitudes de la base, del que vimos ahorita, es este. La primera vez que lo mostramos en público. Bueno, además de lo que ya se mostró en la fiscalía, el proceso ya está cerrado, por eso se lo puedo mostrar. Entonces, primero están los expertos. Yo soy uno de los expertos, el otro es un ingeniero de sonido, Jorge Enrique Castro. Lo segundo, esto es bien importante que lo tengan en cuenta, ¿por qué? Porque estas son las partes que debería tener todo informe pericial, ¿ok? Que es bien importante. Entonces, lo segundo, ¿qué es? Un cuestionario. Los peritos o los investigadores nunca trabajamos solitos, trabajamos con órdenes. El formulario, el cuestionario son las órdenes. El material para análisis, es decir, el material dubitado y el indubitado, y aquí está el procedimiento para análisis. Entonces, usamos uno de los software que les mostré hoy, ¿se acuerdan? El FOCA. ¿Para qué sirve? Para ver los metadatos, muy bien. Y el FTK, que es un software ya forense muy avanzado, que sirve para lo mismo, para ver los metadatos. Para el tema de voz, utilizamos un software que se llama Loquendo Voice Investigation. ¿Qué hace ese software? Ese software lo que hace es que toma una población base, una población de referencia. Entonces se toman personas que tienen la misma edad, del mismo sexo, de más o menos las mismas condiciones sociales, es decir, del mismo territorio para que hablen similar, y se colocan en una base de datos de voces. Nosotros colocamos 96 voces en esa base de datos. A cotejarlas contra la voz de Sigifredo López. Y la voz del video. ¿Me explico? O sea, la voz del video, la voz de Sigifredo y todas las voces. Para ver cuánto se parecía cada una. Pues por ejemplo colocamos, les voy a contar, colocamos la voz de el vicepresidente, de Angelino Garzón, que es también de allá, del Valle. Y en la comparación, Sigifredo daba 0.72% de probabilidad. Y el vicepresidente daba el 42% de posibilidad, con el método automático, que es el mismo que utilizaron en Estados Unidos el FBI para hacer el análisis. Entonces, primero se hace una introducción, se dice cuáles son las mejores prácticas en materia de acústica, y después se dice qué se debe analizar, que esto es lo más importante. Entonces, para analizar bien y hacer un buen análisis se debe analizar fonética, sintaxis, morfología del lenguaje, lexicología, dialectología, sociolingüística, psicolingüística, además de los usos llamados métodos automáticos de verificación. Es decir, usted tiene que probar de todas las formas para saber si puede llegar a ser esa persona y qué probabilidad existe. En este caso, pues obviamente ustedes se dieron cuenta que lo que se hizo fue muy vago, fue muy pequeño, fue muy poco. Adicionalmente hicimos algo que es bien importante, y es que miramos los metadatos del archivo. Recuerden que los metadatos son los datos de los datos, entonces vimos en qué fecha se hizo, ¿sí? Y a qué hora se hizo. Entonces, voy a leerles la conclusión, dice: así de forma clara se puede observar que el archivo fue creado el 20 de octubre del 2011, es decir que los archivos fueron creados 10 días antes de la operación que dio de baja Alfonso Cano, que es donde se supone que recaudaron esos equipos y estas grabaciones. ¿Me explico? Allá hay algo raro. Algo raro que obviamente pues no se siguió investigando porque pues hasta ahí llegó la investigación. Pero evidentemente el informe es conclusivo y se puede evidenciar que pues que fue un muy mal informe el que hizo la policía y pues con el que se hizo. Ahora vamos a hablar del tema del cotejo morfológico. El informe del cotejo morfológico que hizo la Fiscalía
es un cotejo que está acá. Conclusiones. Entonces dice, una vez realizado el cotejo morfológico entre las imágenes fotográficas anexas, se puede llegar a la siguiente conclusión, que existen puntos característicos o morfológicos parecidos entre el perfil de las imágenes 1, 2 y 3 con el estudio. Este estudio nos indica que existe concordancia simétrica, es decir, que son idénticos, que miden lo mismo, la simetría es que miden lo mismo, con los rasgos morfológicos presentados entre la región buconasal de los dos sujetos. Entonces, aquí está. Yo les voy a pedir el favor de que miren muy bien. ¿Por qué? Porque ahí hay una característica en esas fotografías, y es que no hay una sola medición de centímetros o milímetros. La diferencia entre una nariz y otra de 1 milímetro, pues es toda la diferencia, va a ser una diferencia grandísima. Entonces, si ustedes ven las diferencias, lo que hay es una sobreposición de formas, ¿me explico? Que no tiene una sola medida. Nosotros en este caso no hicimos ninguna, pero yo les voy a mostrar cómo se debería haber hecho este tema morfológico para que ustedes más o menos lo tengan en cuenta. Este es un dictamen morfológico real. Entonces, lo primero es analizar los ejes de la cara, el rostro, los planos faciales y la nariz y el mentón, que son estos. Y los cuadrantes que cada uno tiene. Aquí, este es un dictamen de un caso de acá de Medellín, en el que a este señor lo detuvieron por haber colocado una bomba. En el video a él lo reconocieron en fila, un testigo dijo, fue él, reconocido en fila. Pero entonces, lo único que había era un video de seguridad en el que aparecía quien colocó la bomba con una gorra, se le veían las orejas y las manos cuando colocaban las manos sobre un mostrador. Ya se los voy a mostrar. Este fue el que detuvieron. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo todo un análisis morfológico del video, sacando en escala las orejas, eran orejones los dos, eso fue una ventaja, y sacando la parte de pigmentación de las manos, la pigmentación, es decir, el color de la piel, para llegar a las conclusiones. Aquí están las de las manos. Entonces aquí se alcanza a denotar la diferencia entre los pigmentos de las dos manos, ¿sí? Este es el señor esposado. Aquí están los cuadrantes de la cara, medidos por milímetros. Y aquí están las orejas, la diferencia entre las orejas, de los videos que lo sacaron. Dando como conclusión, este es el de las manos. Dando como conclusión que efectivamente no se trataba del mismo sujeto, que la persona era distinta y que este es el alto de los dos. Entonces está medido y se ve que este fue el que colocó la bomba y este es el otro. Entonces la medida es distinta. Este es un cotejo morfológico real, ¿sí? Y es el que sirve para develar, en algunos casos, cómo se parece, si se parece o no se parece, cómo es o cómo no es. El final de la conclusión, pues todos la conocemos, le pidieron excusas públicas a Sigifredo, aquí está la cara del señor cuando lo detuvieron y aquí está la cara cuando le estaban pidiendo perdón. Adicionalmente, pues a la demanda que se deberá venir contra el Estado, qué sé yo. Ok, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Si quieren, hagamos las preguntas que hay hasta acá para entrar al final ya del último caso y listo. ¿Alguien va a hacer preguntas? Levante la mano. ¿Nadie? Listo, entonces continuemos. Bueno, entonces, ahora voy a explicarles el caso número 3. El caso número 3 es un caso pues, del que no puedo hacer muchas, o de que no puedo hablar demasiado porque es un caso que está aún en juicio. Hasta ahora va a comenzar el juicio. Sin embargo, les voy a mostrar un par de técnicas de investigación que pueden ser muy importantes para ustedes. Primero, entonces les voy a mostrar un video en el que se ve una gráfica del sitio de donde sucedió un crimen. Entonces, esta es la casa
se puede pasar por las paredes, grosor exacto, las medidas son exactas, se pueden tomar cada uno de los puntos del sitio donde sucedió el crimen. Ahí está la víctima, está la mancha de sangre, ustedes saben que la mancha de sangre se puede medir, saber de dónde salió, de dónde no salió. Está recreado 100% todo el sitio donde sucedieron los hechos, absolutamente todo. Entonces, además de eso, si ustedes se dan cuenta de lo que está haciendo el software que está ahí moviéndose, es midiendo cuánta es la distancia entre una cosa y la otra. ¿Será que eso es fácil o difícil de hacer? ¿Cómo se hará? ¿Difícil? ¿Cómo se hace? Con una cámara. ¿Qué más? ¿Cómo? Dime tú. Una cámara da una vuelta de 360 grados y agarra los puntos. Y ya la llevo acá, ¿y qué hago? Ok, ¿alguien tiene alguna otra posición? Estos investigadores. Fotogrametría, explícame cómo funciona ese tema. Explícanos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Walter Henao. Yo hago parte... Permiso. Buenas tardes, mi nombre es Walter Henao. Yo vengo del Centro Internacional de Investigaciones Forenses y Criminalísticas, FCI, Regional de Antioquia. La materia en la cual estamos especializados nosotros es en la investigación y reconstrucción de accidentes de tránsito, cuando hay lesionados o muertos. Nosotros utilizamos una técnica que se llama fotogrametría y está basada con respecto a tomar la foto del lugar de los hechos y tomar una medida real. Una medida real puede ser el diámetro de una tapa pozo, de un sumidero, el diámetro de un poste, una altura que nosotros podamos montar en un software que manejamos que se llama VistaFX, y a partir de esa medida podemos tomar los puntos para hacer los amarres de los vehículos, de los occisos, de los elementos materiales probatorios. Bueno, muy bien. A este muchacho hay que eximirlo de exámenes. Un aplauso. Muy bien, muy bien. Fotogrametría. ¿Algo más? ¿Solo con eso? ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, listo. Les voy a enseñar la técnica. La técnica es una técnica de topografía forense. Voy a explicarles cómo funciona y les voy a mostrar mientras que les muestro el video. Entonces, estos son escáneres tridimensionales en 3D, ¿ok? Entonces, ¿cómo funcionan? Son equipos que son portátiles. Hoy en día en los accidentes de tránsito, muchas empresas lo usan en Estados Unidos, sobre todo en casos que son de alta relevancia. El que ven ahí, que tiene el señor al frente, es el escáner. Entonces, este escáner es un aparato portátil muy pequeño para lo que hace. Y lo que hace es que toma una fotografía en 3 dimensiones. Adicionalmente a eso, cuando ustedes lo vean funcionando, se van a dar cuenta que tiene un láser. Ese láser dispara, la marca es Faro, si quieren anotar ahí, pueden entrar a la página, se llama faro.com. Pues es el que tenemos nosotros, hay muchas marcas. Dispara rayos láser por segundos y hace una nube de puntos en la que cada milímetro es medido. Este es un recurso de altísima ingeniería, se utiliza para hacer edificios, para hacer mediciones en sitios. Entonces, las ciencias forenses lo hemos traído, ¿para qué? Pues para tomar sitios donde suceden crímenes. ¿Qué detalle se me podría salir a mí si utilizo un equipo como este para tomar una fotografía digital en 3D? Entonces, hace la fotografía digital en 3D en High Definition y además de eso toma punto por punto, es decir, hace todo el plano topográfico. Si usted lo coloca sobre una base, él mide y puede mirar si hay hundimientos, cuáles son las pendientes, las canales, etcétera, etcétera. Eso usted lo lleva a su laboratorio y lo ve. Les voy a mostrar un ejemplo, pero para eso les voy a rogar el favor de que todo lo que esté sacando información o grabando me lo apaguen.